El día de hoy veremos la abominación desoladora. No lo vamos a ver desde una perspectiva tan histórica, qué pasó, cuándo, dónde, quiénes, no. Lo vamos a ver desde una perspectiva de significado. ¿Qué significa la palabra abominación desoladora? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se da? ¿Cuándo se da? ¿Y quién provoca todo esto? ¿Ok? El objetivo es ese, saber cómo se da y cuántas veces vamos a tener esta abominación desoladora, ya que vamos a ver desde un enfoque profético, pero también desde un enfoque espiritual, personal. ¿Ok? Vamos entonces a iniciar con la cita bíblica que está en Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ok, nos vamos a situar en la palabra abominación desoladora. Aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Vamos a ir a otra cita donde no habla Jesús, pero a través del Espíritu Santo, el profeta Daniel menciona esta palabra. Daniel capítulo 12, versículo 11. Nos dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bien, tenemos aquí otra vez la abominación desoladora. Ok, dice ahí, se realizará en el mundo y que pondrá fin a la historia de la humanidad sobre la tierra. Es algo profético. Ya pasó, pero es algo que va a volver a pasar. Muy bien. De acuerdo a las dos palabras, abominación tiene que ver con sucio, inmundo, idólatra, ídolo, abominable, repugnante. Eso tiene que ver con la palabra abominación. Y desolación o desoladora tiene que ver con destrucción, despojo, devastar, deshacer, talar. ¿Ok? Bien. La abominación desoladora es un acto de idolatría que afecta tanto a Dios, que lo lleva a responder con destrucción, con desolación, con asolamiento. Contextualizamos. La abominación desoladora solo se puede dar cuando alguien conoce al Dios verdadero. ¿Ok? Cuando usted conoce al Dios creador de los cielos y la tierra, sabe cuál es su voluntad para usted, sabe qué es lo que usted debe de hacer para obtener la vida eterna, camina con Dios, practica su ley, es ahí donde puede haber una abominación desoladora. ¿Qué tendría que ver con la abominación desoladora? Ok, si usted guarda los mandamientos, si usted deja de guardar un mandamiento, eso se vuelve abominable ante Dios. No es bueno, no es grato ante Dios. Aunque guarde 9, pero uno no, se vuelve ya abominación. Ahora, si no guarda ninguno, conociendo, practicando y después decide no guardar ninguno, igualmente se vuelve abominación. Cuando hay una abominación, Dios tiene que traer una desolación. ¿Ok? Y aquí Dios manda la desolación. La desolación tiene que ver con destrucción, devastar, deshacer. ¿Ok? Entonces, si usted no conoce a Dios, no sabe cuál es la voluntad de Dios, no puede haber una abominación. ¿Por qué? Porque todo lo que usted haga lo hace de acuerdo a su moral, no en cuanto al conocimiento de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice, yo no conocería qué es pecado si no fuera por la ley. ¿Ya? Muy bien. Entonces, abominación desoladora, para lo que vamos a estudiar,
tiene que ver con que una persona cristiana deja de adorar a Dios y hace cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Y después de eso es abominación, entonces viene una destrucción, ¿ok? Entonces hasta aquí vamos claros. Aquí está. ¿Cuántas abominaciones desoladoras marca la Biblia? Marca 3, ¿ok? La primera abominación desoladora tiene que ver con la caída del pueblo de Israel con la destrucción del templo, ¿ok? ¿Cuál fue la abominación? La violación del sábado y la adoración al sol. ¿Cuál fue la destrucción? La destrucción hecha por el ejército de Babilonia en el año 538 a.C. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan la historia de Daniel y sus amigos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia? Llegaron los de Babilonia, sitiaron la ciudad, tomaron la ciudad y se llevaron esclavo a Daniel y a sus amigos. El templo, en esa ocasión, fue destruido. ¿Ok? El templo de Jerusalén fue destruido. ¿Dónde estaba la abominación? El pueblo de Dios no guardó el sábado, como Dios le había mandado. Esa fue la abominación. Algo desagradable ante Dios. ¿Cuál fue la desolación? La destrucción del templo. Abominación desoladora. Una vez más, la abominación desoladora solo se da entre personas que conocen a Dios. ¿Sí? Muy bien. El templo es destruido. Es la desolación. Dios utilizando, ¿verdad? O permitiendo que el ejército de Babilonia llegue, esclavice al pueblo de Israel y destruya el templo. Pero hay otras cosas que en la Biblia están que a veces Dios no las provoca, pero las permite. Por ejemplo, ¿recuerdan por qué Noemí, su esposo y sus hijos salieron de Belén? Porque había una sequía. Esa sequía era como una desolación, ¿ok? Pero para este caso no había una abominación, sino era el enemigo de Dios causando una sequía, ¿ok? Para erradicar a la simiente de donde vendría el Hijo de Dios. ¿Ya? Esto no es una abominación desoladora, este es un hecho aislado donde pues la guerra entre el bien y el mal y Satanás y está tratando de erradicar a esa simiente, ¿ok? Pero regresando a lo que estamos diciendo con la primera asolación babilónica, bueno, ahí sí, Dios propicia, permite. ¿Por qué? Porque había una abominación. ¿Cuál? Ya vemos ahí que es la abominación, es una violación al sábado, ¿ok? Vamos a ir a la Biblia para ver que esto sea así. Vamos a ir al libro de Jeremías, ¿ok? Capítulo 17, versículo 27. Dice de la siguiente manera: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, aquí está el templo de Jerusalén, en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 y 21, dice: los que quedaron de la espada los pasaron a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra cumpliese sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Vamos a contextualizar. Imagínese que usted está en ese momento
cuando Salomón construye el templo. ¿Okay? Lo termina de construir y hace una ceremonia de dedicación donde Dios contestó con humo y entonces todos supieron que Dios había aceptado ese templo y que moraría en esa casa de adoración. ¿Okay? Usted está ahí, pero ahora escuchan la voz de Dios y les dice, guarden mis sábados, porque si no lo hacen, si ustedes dejan de guardar mis sábados, voy a destruir esta casa, voy a poner fuego, consumirá todo, dice los palacios de Jerusalén, el templo. ¿Qué haría usted? Profanaría el sábado, empezaría a vender, a comprar en sábado. No es malo hacer negocios, aclarando, ¿ok? Ahí dice que, dice no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo. O sea, no es malo comprar y vender, pero recuerden que aquí estamos hablando de un día en específico, que es el sábado. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Específicamente sábado. Si Dios le dijera a usted, el día que empieces a comprar y a vender en sábado, yo voy a destruir este templo de Jerusalén, la pregunta es, ¿qué haría usted? ¿Iniciaría a comprar y vender en sábado para que ese templo sea destruido? Pienso que no. Pienso que usted procuraría guardar correctamente el sábado para que no pase eso. Bueno, eso no fue lo que hizo el pueblo de Israel. En Segunda de Crónicas leímos, dice que Dios puso en asolamiento puso en asolamiento y reposó la tierra por 70 años. ¿Por qué 70 años? El pueblo de Israel, por 490 años, no había guardado el sábado. ¿Ok? No lo había guardado. No había reposado en sábado. 490 años. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Si usted divide 490 entre 7, ¿ok? Esto equivale a 70, ¿sí? Que son los 70 años que estuvieron en cautiverio. Dios hizo reposar su tierra todo ese tiempo que el pueblo no la dejó reposar a la tierra. Dios la hizo reposar. Cuando terminan los 70 años de cautiverio, usted va a recordar muy bien que el templo se empezó a reconstruir y al pueblo se le dejó, entre comillas, libre para ir a reconstruir el templo. ¿Okay? Bien, entonces tenemos aquí en la primera abominación desoladora que por no guardar el día de reposo, que fue la abominación, Dios trajo una asolación. Lo que ya les había dicho, destruiría el templo. Y así pasó. ¿Okay? Cuando el pueblo empieza a reconstruir el templo de Jerusalén, parece ser que no habían aprendido la lección. ¿Okay? No lo habían aprendido. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel capítulo 8. ¿Okay? Y dice ahí que Ezequiel fue llevado en visión. Específicamente fue llevado al templo. No está hablando de todo el mundo, está hablando del templo de Jerusalén. Todo lo que vamos a ver ahorita está pasando dentro del templo de Jerusalén. ¿Qué implica esto? Que está pasando en el pueblo, no en el pueblo de los egipcios donde no conocen a Dios, o de los babilónicos. Está pasando en el pueblo de Israel que conocen a Dios, que saben de Dios, de ese Dios creador de los cielos y la tierra.
Entonces nos situamos en el templo de Jerusalén, adentro. ¿Qué estaba pasando ahí? En la entrada de la puerta, en el versículo 3, dice que había una imagen del celo, la que provoca a celo. ¿Qué significa esto? Había ídolos adentro del templo. ¿Ok? Un ídolo no puede caminar, lo sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien lo llevó al templo. Pero ¿saben qué? El pueblo, no todo el pueblo tenía acceso al templo, tenía acceso al patio exterior, pero al patio interior solamente tenía acceso la tribu de Leví, los encargados del templo. Esta imagen tuvo que ser llevada por uno de ellos. Alguien la llevó. En el versículo 7 dice que en la entrada el profeta se para en la entrada y ve las paredes, y en las paredes que había, dice, había en el versículo 10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Otra vez, no se pintaron solos, se tomaron tiempo, no fue de que fue un accidente y los pintamos, no, lo hicieron conscientemente, y una vez más tienen que ser los de la tribu de Leví los encargados de la iglesia. Cuando dice de toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de Israel, recordemos hace rato que vino la abominación porque transgredieron el mandamiento, el cuarto mandamiento, el sábado. Una vez más, ellos no están guardando el sábado, ¿ok? Pero tienen otros ídolos, o sea que no es solamente por el sábado específicamente. El no guardar el sábado te lleva a transgredir otros mandamientos, a tener más ídolos, ¿ok? Puede ser que tu ídolo sea el trabajo, puede ser que sea la comida, la familia, etcétera, no lo sé, pero ahí dice muchos reptiles y bestias abominables, dando a entender que hay muchas cosas, ¿ok? Continuamos. Dice que delante de estos dibujos, en el versículo 11, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel estaban adorándolos, ¿ok? Y ellos decían, Dios no nos ve. ¿Por qué decían esto? Porque no morían. Parece que pasaban desapercibidos delante de Dios, ¿ok? Pensaban que Dios no lo tomaba en cuenta, no los veía. En el versículo 14, el profeta le dice el ángel que entre más hacia adentro del templo. ¿Qué es lo que vio? Mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Cuando la Biblia dice esto, esta expresión, significa que estas mujeres que eran del pueblo de Israel conocían al verdadero Dios, pero se habían apartado de él y ahora habían llevado a un ídolo, a Tamuz. Lo habían puesto ahí adentro del templo, y adentro del templo ellas, cuando tenían un bebé, un niño, lo llevaban y lo sacrificaban a Tamuz. ¿Okay? Eso es la expresión, estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Les estaban quitando la vida a sus bebés enfrente de Tamuz, sacrificándolos para él. ¿Okay? ¿Dónde estaban? No estaban en un lugar X del mundo. Estaban adentro del templo de Jerusalén, donde la presencia de Dios en algún momento habitó. Dios veía todo. Más adelante dice el versículo 16 que lo llevó al atrio, adentro de la casa de Jehová. ¿Ok? Había 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, y postrándose hacia el oriente. Para entender este versículo, tenemos que ir al santuario. En el santuario, recuerden que este santuario en el tiempo de Moisés era movible, desarmable.
Siempre que la nube se movía, ellos desarmaban el santuario y cuando la nube paraba, ellos armaban ahí el santuario. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Esto implica que cuando se iba a armar el santuario, lo primero que ponían era la puerta. ¿Ok? Y la puerta tenía que quedar de frente hacia donde sale el sol. De frente hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba enfrente del santuario, mirando hacia la puerta. ¿Ok? Y ellos se postraban. Recuerden que había culto en la mañana y en la tarde. A las 9 de la mañana, ellos llegaban al santuario, se postraban viendo hacia la puerta. Entonces, la espalda quedaba hacia el sol. ¿Qué significa esto? Que no estaban adorando al sol, estaban dándole la espalda al sol. Siempre, por eso siempre se iniciaba a armar el santuario por la puerta. ¿Por qué era importante esta posición? Porque recuerden que el pueblo de Israel tenía vecinos, todas estas tribus, culturas que tenían dioses paganos. Bueno, todos ellos, alrededor del pueblo de Israel, a las 9 de la mañana, también tenían su culto de adoración al dios sol y se postraban hacia donde sale el sol. Ok, entonces a las 9 de la mañana, mientras los pueblos de alrededor estaban postrados hacia donde sale el sol, el pueblo de Israel estaba postrado hacia la puerta del altar del santuario, dándole la espalda al sol. ¿Esto qué quiere decir? Que la luz y las tinieblas nunca van a poder estar juntas. ¿Ok? Esa era la enseñanza, la adoración. Ok. Le estaban, dice aquí, ¿verdad? Que ellos habían cambiado esa posición. Ahora le estaban dando la espalda al templo y estaban hacia donde sale el sol. En otras palabras, adorándose hacia el sol, adorando al sol. ¿Ok? Eso era lo que estaban haciendo los 25 varones. ¿Qué significa esto? Significan los líderes de la iglesia en estos momentos. Si tú eres cristiano y vas a alguna religión, has de tener algún líder. O tú has de ser el líder. Bueno, esta es una profecía de que los líderes juegan un papel importante para secularizar y traer ídolos a la iglesia. Y cuando hablamos de ídolos, aquí nos habla específicamente del sábado. Profanar el sábado. Hacer tu voluntad en sábado. Pero cuando dice reptiles, quiere decir que hay otros. ¿Cuáles podrían ser los otros reptiles, otros ídolos? El tipo de música, el tipo de reverencia que se tiene adentro de la casa de Dios, el tipo de vestimenta que se permite adentro de la casa de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, después de ver esto, en el capítulo 9, Ezequiel ve a 6 varones que vienen, ¿ok?, hacia el templo de Jerusalén. Y escucha la voz que dice, bueno, voy a explicar el capítulo, pero si usted puede, lea el capítulo. ¿Ok? Voy a explicarlo. Vienen estos 6 varones, entre ellos viene un varón vestido de lino. Y el profeta Ezequiel escucha que la indicación que reciben estos varones es entren a Jerusalén, no al mundo entero, a Jerusalén, y quítenle la vida a hombres, mujeres, niños, todos. No perdonen a nadie. Entonces el profeta dice, ¿vas a destruir al remanente? No todos están adorando estas imágenes. Y ahí aparece este hombre vestido con lino, que tenía en su cintura un tintero de escribano, que son los juicios de Dios, donde todo está apuntado, todo lo bueno y lo malo que uno hace. ¿Ok? Y entonces recibe la orden este escribano. Entra al templo y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. ¿Ok?
¿Qué quiere decir esto? Que dentro de Jerusalén, tus ancianos, tus encargados, tus líderes, o si tú eres parte de ese cuerpo administrativo de la iglesia, no todos están trayendo ídolos y están permitiendo ídolos dentro de la iglesia. Tal vez es la mayoría, pero no todos. Hay un remanente, hay un pequeño grupo que también está dentro de la iglesia, pero no está participando de esos ídolos. Al contrario, está, dice, gimiendo a Dios, suplicándole a Dios que ponga fin a esas abominaciones adentro de su casa de oración. Que le ponga fin a todo eso, que se acabe. A esas personas que no están adorando, ¿okay?, a esos ídolos, son ese pequeño remanente que este ser, ¿verdad?, este ángel, les pone un sello en su frente. ¿Por qué? Porque después de que él sale, entran los otros ángeles y ahora sí le quitan la vida a todos los que no tengan ese sello en la frente. Los que tengan ese sello dice que son pasados por alto. No les pasa nada. ¿Okay? Esta visión ya tuvo su cumplimiento con la abominación desoladora, con la destrucción de Jerusalén. Pero tiene otro cumplimiento que nos lleva a Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3, donde dice que hay 4 ángeles que están reteniendo los vientos, y entonces se escucha otra voz, ¿verdad?, que dice que no suelten los vientos. ¿Hasta qué? El versículo 3, Apocalipsis 7, 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay mucha similitud. Esta profecía se va a cumplir en este tiempo final. En este tiempo final. No creo que haya un futuro. ¿Okay? Está a punto de cumplirse. Dios va a enviar a su ángel para sellar a todos los hijos de Dios, los siervos fieles, ¿okay?, como dice ahí, sellar en la frente a los siervos de nuestro Dios, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, para que cuando estos 4 ángeles suelten los vientos que son destrucción para la tierra, estos que han recibido este sello no mueran, no les pase nada. ¿Ok? Entonces es una protección de la vida. Si hoy viniera una devastación, una sequía, claro que nos vamos a quedar sin comida. También los siervos de Dios se van a quedar sin comida, pero no van a morir. ¿Por qué? Porque ese sello es la protección para que no vean la muerte. Entonces tiene mucha similitud esta visión con este ángel escribano, lo que nos dice Apocalipsis, que el ángel viene a sellar en la frente a los siervos de Dios. Esto nos dice en Apocalipsis capítulo 7, del versículo 1 al 3. ¿Okay? Vamos con la primera abominación desoladora entonces. Vimos que fue con no dejar descansar la tierra, tiene relación con el sábado, hacen la abominación, es algo no agradable para Dios, y entonces Dios envía la destrucción que permite que los babilonios vayan, tomen cautivo, ¿okay?, a este pueblo, y el templo de Jerusalén es destruido, es quemado, accidentalmente, pero es que es destruido. En Habacuc 1:8, ahí nos dice algo interesante. ¿Cuál era el símbolo de Babilonia en ese tiempo? Bueno, el símbolo de Babilonia era un águila. ¿Okay? Y el águila tiene mucha relación con la adoración al sol. En Nehemías capítulo 13, del versículo 15 al 18, se inicia la reconstrucción del templo. ¿Ok? Llega Nehemías, empieza la reconstrucción, pero se da cuenta de algo. Se da cuenta que el pueblo sigue comprando y vendiendo en sábado. Y entonces los exhorta.
de acuerdo a esta lectura. Los exhorta y les dice, qué mala cosa es esta en el versículo 17, que vosotros hacéis, profanando así el sábado. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal, la destrucción del templo, sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. ¿Qué estaba pasando aquí? Resulta que el templo fue destruido por no guardar el sábado, pero ellos no guardaban el sábado. Fíjense, el mandamiento en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 dice que no hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, alguien que está a cargo. Y eso es lo que aquí repite. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 dice que pisaban lagares en sábado. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel, si tenía un negocio, lo estaba abriendo en sábado y estaba vendiendo en sábado. Y después dice que en el versículo 16 dice que también había en la ciudad tirios. Los tirios es el extranjero que venía a la ciudad a vender en sábado. ¿Qué traían los tirios? Pescado, mercadería. ¿Qué significa esto? Comida. ¿Ok? Si los tirios traían pescado, entonces el judío, el pueblo de Israel, salía en sábado a comprar su pescado frito, no sé, y se lo comía. Comprar en sábado algo pequeñito, pero para este caso, eso es lo que trajo la abominación desoladora. ¿Ok? Y entonces el profeta los reprende. Les dice, por eso se destruyó este templo. Estamos reconstruyendo y ustedes siguen igual. ¿Saben qué hizo el profeta? Si ustedes siguen leyendo el capítulo, tuvo que cerrar las puertas de la ciudad porque no le hacían caso. ¿Ok? Tuvo que cerrar. ¿Para qué? Para que no haya abominación, que es algo desagradable a Dios, y no venga una destrucción mayor, que era lo que estaba intentando decir el profeta. Pueblo rebelde, podríamos pensar. Pero ¿cómo estamos actuando hoy en relación al sábado? ¿Cómo yo estoy tratando el sábado? También estoy comprando agua, también estoy comprando comida. Eso es la abominación. Y si yo hago eso, entonces Dios va a traer una desolación. Y ahí se cumple abominación desoladora. Va consecutivo. No puede haber una desolación si no hay una abominación. Para que haya una desolación, antes tiene que haber una abominación. Recapitulando, la primera abominación fue la babilónica. La segunda abominación fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Vamos a entender un poquito más. En Mateo capítulo 24, versículo 15, ahí leemos. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí está hablando Jesús, y recuerden que Jesús está hablando proféticamente en su tiempo, se va a cumplir para el año 70. Se les está indicando qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? El versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Una vez más, tiene que ver con el sábado. Fíjense, que no haya persecución en sábado. Dios procura que ese día sea siempre especial. En Lucas también 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Ok? Bien, esta es la segunda abominación desoladora. ¿Por qué se dio esta abominación desoladora? ¿Cuál fue la abominación?
Recuerden una vez más que el pueblo de Israel no reconoció a Jesús. Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y él dijo, alguien mayor que el sábado está entre ustedes hoy. ¿Quién era? Él como dueño. ¿Ok? Entonces, Jesús tuvo muchas críticas por hacer cosas buenas en sábado, pero ellos hacían injusticias, ¿ok? No reconocen a Jesús, al dueño del sábado. Esa fue la mayor abominación que podemos cometer como seres humanos, rechazar a la persona de Jesús. Y al rechazar a la persona de Jesús, entonces no vamos a guardar sus sábados, no vamos a guardar su ley, nada, no vamos a hacer su voluntad. Esa fue la mayor abominación. ¿Cuál fue la asolación? La asolación fue que en el año 70 la destrucción del templo llegó. Y una vez más tenemos ahí el símbolo del águila, con los babilonios el símbolo del águila, con los, en este caso romanos, el símbolo del águila. Les voy a explicar un poquito más esto. Ese tiempo llegó, ¿ok? Ese tiempo llegó. Cuando los romanos llegan a, se dice ahí la ciudad santa, o terreno santo, o lugar santo, se refiere al terreno de la iglesia. Todas las iglesias tienen un terreno, y dentro del terreno está la iglesia. La iglesia no abarca, o la construcción no abarca todo el terreno, en su mayoría abarca una parte del terreno, pero en sí el terreno ya se le llama lugar santo. ¿Qué hicieron los romanos? Llegaron y colocaron su estandarte romano, lo plantaron no en la iglesia, sino dentro del terreno, en la orilla, pero dentro del terreno del templo de Jerusalén. Plantaron su estandarte. ¿Qué significaba plantar un estandarte? Bueno, significaba que la guerra había iniciado e iban a tomar la ciudad. Cuando Jesús les dijo, cuando vean la señal, se refería a eso. Cuando vean ese estandarte plantado ahí en Tierra Santa, entonces huyan. Ha llegado la desolación. ¿Ok? Y en ese tiempo llegó el estandarte, estuvo ahí, sitiaron la ciudad, pero se retiraron por 3 años y medio. 3 años y medio podríamos decir relativamente mucho poco. Para los cristianos que estaba su fe firme en lo que la Biblia había dicho, era el momento de huir. Y tuvieron 3 años y medio para salir de la ciudad. ¿Por qué? Después de 3 años y medio, el ejército regresó a Roma, el ejército romano regresó, plantó su estandarte, sitió la ciudad, y entonces entró a la ciudad. Estando, pues, peleando dentro del templo de Jerusalén, una atea pasó cerca de una cortina del templo. La instrucción que tenían los soldados romanos era, pues, tomar la ciudad, pero el templo conservarlo. Esta atea prendió una cortina y a partir de ahí el fuego se empezó a extender por todo el templo. Cuando vieron que el templo se estaba incendiando, ahora sí judíos y romanos se unieron para tratar de apagar el fuego, pero fue imposible. El templo se destruyó, se quemó. Actualmente lo que queda de ese templo es un muro. Es el famoso muro de los lamentos en Jerusalén. Es lo que queda, como evidencia de que hubo una abominación desoladora. ¿Ok? Y una vez más, tiene que ver con la adoración a Jesús, y esto incluye también en cuanto al sábado. ¿Ok? Hoy tenemos una profecía, ¿verdad? Que va a haber otra abominación desoladora. Tiene que ver con la adoración al sol, con la representación del águila. ¿Ok? Hay una parte de Espíritu Profecía que dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación. Lo que pasó en Jerusalén, ustedes lo pueden encontrar en el libro que se llama Conflicto de los Siglos, capítulo 1. Ahí va a narrar
cómo pasó en detalle. Ahorita no voy a entrar en esos detalles, pero si usted quiere conocerlos, es importante. ¿Por qué? Porque aquí dice que va a tener otro cumplimiento para otra terrible desolación. ¿Qué significa? Que va a haber otra abominación por parte del pueblo de Dios que va a traer una desolación. Dice, el primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. O sea, el segundo viene con más, ¿cómo le podría decir? Con más causa de dolor, de angustia, ¿ok? Pero tiene que conocer el primero. En lo que acareció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. ¿Ok? Un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Esa es una abominación. Y entonces viene una destrucción. Es importante conocer la abominación desoladora número 2. Ahora vamos con la número 3. ¿Cómo se va a dar la número 3? Bien, tenemos en Apocalipsis que dice que hay una bestia, ¿ok? Hay una bestia, y entonces esta bestia hace una imagen de la bestia. Y esta imagen de la bestia hace que todos los moradores de la tierra le adoren. ¿Cómo le van a adorar? Bueno, estableciendo un día falso de adoración. El primer día de la semana, el domingo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál va a ser la abominación desoladora? En esta ocasión va a ser mundial. Las dos anteriores suceden en el templo de Jerusalén, pero esta tercera abominación es una abominación mundial. En Apocalipsis, ¿verdad? Nos dice que esta imagen de la bestia hace que le adoren ricos, pobres, chicos, grandes, niños, ¿ok? Y los obliga. Y el que no reciba la marca de la bestia, ¿ok? Entonces recibe persecución. Y nadie puede comprar ni vender si no es que tiene esta marca de la bestia. Esta abominación tiene que ver con el sábado, ¿sí? Una vez más, en todo el mundo hay un pequeño remanente que está guardando el sábado, que está siendo leal a Dios. Y digo el sábado porque es lo que tiene relación aquí. Pero no solamente el sábado, no podemos descuidar leer la Biblia todos los días y solo me voy a centrar en guardar el sábado, no. Es todo un aspectos básicos del cristiano. No descuidar los demás, ¿ok? Pero sí el sábado, adorar el sábado, aceptarlo, cuidar mi alimentación, cuidar mi forma de adorar a Dios, ¿ok? Tenemos 10 principios, 10 promesas básicas, los 10 mandamientos, todos, ¿ok? El que ofende uno, infringe todos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí mundialmente? La abominación desoladora. La abominación tiene que ver con establecer leyes en los países donde se indique obligatoriamente guardar el día domingo. Esto significaría que deberías de trabajar en sábado. Cuando esto pase mundialmente, ¿ok? Entonces habrá una abominación. De hecho, si usted puede leerse El conflicto de los siglos, la autora es Elena G. de White, ahí nos dice que cuando Estados Unidos haga alianza con las iglesias protestantes y impongan un día, que es el día domingo, como día de descanso, entonces dice que esta nación que hasta ahora ha sido favorecida por Dios, por eso ha llegado a ser una gran nación, porque ha sido favorecida por Dios, le dará la espalda a Dios. Y esto va a generar una abominación, ¿sí?
Y cuando esta abominación ya esté, entonces viene la desolación. ¿Qué significa la desolación? Daniel capítulo 12, versículo 1. Miguel, el gran príncipe, se levanta y viene por su pueblo. ¿Ok? Entonces, la destrucción sería para todo el mundo. Esta sería la tercera y última abominación desoladora. Está profetizado. Tiene que pasar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ante esta situación para evitarla? Nada. Pero sí podemos tomar una decisión. Hasta aquí hemos visto dos grupos. En la primera abominación desoladora, con Daniel y sus amigos, ¿ok? Algunos huyeron, fueron libres, otros no pudieron huir y se los llevaron esclavos, otros dieron la vida. Pero había dos grupos, los fieles y los que no fueron fieles, que fue la mayoría, que por eso vino la abominación desoladora. En la segunda, que fue con la destrucción del templo de Jerusalén, Jesús les profetizó: cuando vean la señal, es tiempo de que salgan de la ciudad. No se queden ahí. Y si estaban en el campo, no vengan a la ciudad. Váyanse, huyan. Había la forma de huir. Pero en esta tercera, ¿a dónde vas a huir? No hay forma de huir. ¿Ok? La única forma de escapar de una desolación que viene a la destrucción para este mundo, la única forma es obediencia a Dios. Ser leal a Dios. Aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Que Él te limpie de pecado. Y vivir una vida santa. Una vida en armonía con lo que la Biblia dice. Es la única forma. En Jesús tenemos esperanza. Él nos limpia de todo pecado y nos presenta ante su Padre sin mancha. En Él tenemos vida eterna. Dios